Hermanos, tengan ustedes buenas tardes. Que Dios les bendiga a la amada Iglesia de San Francisco y de Santiago del Estero. Les mando un fuerte saludo de parte de la pastora Alejandra y de mi parte, esperando, rogando a Dios todos los días de que se encuentren bien en todo aspecto, ¿no? Tanto sea de salud, como también así de ánimo, de esperanza y de fe, sin abandonar justamente la profesión de fe que tenemos, que es nuestra creencia en aquel que nos amó hasta el fin. Hoy, casualmente, hablando de este domingo tan especial, que es el domingo de resurrección, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos creemos que de alguna manera la resurrección es la anticipación de lo por venir. Es donde nosotros aferramos nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que ha vencido la muerte, ha resucitado y que nosotros también en sus promesas vamos a ser resucitados con él. Entonces, vamos a dar comienzo, ¿no?, a la predicación de hoy, y es la necesidad que tenemos de que Cristo permanezca en nosotros. Y esto surge de una charla con un pastor amigo que nos suele venir a visitar en este tiempo de cuarentena, y para preguntarnos si necesitamos algo, a charlar un ratito y hacernos compañía. Él me decía que quería predicar sobre Zaqueo, y yo le comentaba que hace unos años atrás había predicado sobre este pasaje, y en Lucas 19:5, y le decía que había predicado sobre 3 necesidades de Dios, y una de las necesidades de Dios era, ¿no es cierto?, de que de Él, que a Él le era necesario posar en su casa. Así que me voy al original griego para mostrarle la palabrita esta, necesario, ¿no?, que para mí era tan importante. Pero cuando voy al original griego me encuentro también con otra palabra importante, y esta palabra tiene que ver con que cambia la palabrita posar por la palabra permanecer. Entonces es como que le da un significado no distinto, pero sí más profundo. Lucas 19:5 dice así, dice de esta manera: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y como le decía, la palabra en el original griego es porque hoy es necesario permanecer en tu casa. Y esto a mí me trajo mucha inquietud, y medité en esta palabra casi toda la semana, porque nosotros nos juntamos los días lunes, donde él viene para incluso charlar, y hablamos mucho sobre la palabra, y bueno, nos deleitamos en esto, ¿no? Sabemos que cuando Jesucristo lo encuentra a Zaqueo, él iba a Jerusalén para ser
ejecutado, muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Era la última esperanza, el último momento en que Zaqueo tenía la posibilidad de ver a Jesús. Seguramente Zaqueo no sabía esto, pero algo le hizo correr y subirse a un árbol, porque era de pequeña estatura, para verlo. Y la palabra dice, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Si en este darnos prisa, ¿no? O que Zaqueo se dé prisa, yo me ubico en la escena, ¿no es cierto? Y es tan contundente, es tan importante, ¿no es cierto?, el darnos prisa para permitirle a Él posar. Y no solamente posar, sino permanecer. Es curioso cuando nosotros hablamos, cuando Él comienza su ministerio, es como si Él hubiera salido de la paternidad de su padre terrenal, José, y disponerse totalmente a hacer la voluntad de Dios, su Padre, su verdadero Padre, porque sabemos que Dios es su verdadero Padre. Y dice, es curioso que Jesús no haya tenido donde recostar su cabeza. Desde el momento en que comenzó su ministerio, se enfocó en hacer la voluntad de su Padre. Su ocupación era alcanzar a los perdidos. En Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y con esto nos decía que Él buscaba, porque Dios siempre nos buscó a nosotros. Dios siempre te buscó a vos. Él buscaba recostar su cabeza. Él buscaba entrar y posar. Él buscaba quedarse y permanecer en tu vida. No era solamente una visita fugaz, no es esa visita de médico como en lenguaje nuestro le hablamos, ¿no? Esa visita rápida y que muchas veces le reclamamos a nuestros amigos. Me viniste y me hiciste una visita de médico, una visita rápida. Si nosotros recordamos cuando él iba a visitar a su amigo Lázaro, se entiende en el contexto de esa visita, y llegaba con todos sus apóstoles, de que la visita no era una visita corta, en donde Marta, afanada, se preocupaba por hacer todos los preparativos. Sin embargo, María se deleitaba escuchando su palabra. Entonces, la visita de Dios es una visita para permanecer, para quedarse. Y cuanto más hoy, que Él ya no está entre nosotros físicamente, pero sí su Espíritu Santo. Él busca entrar y permanecer en nosotros. Su ministerio se centró en el hombre, en su salvación, en darle la libertad y la vida eterna. Enfrentó la muerte, su último gran enemigo, y la venció, siendo Él las primicias de nuestra resurrección. Fue criticado, fue vituperado en su amor por los pecadores, fue negado por los suyos mismos, los de su pueblo. Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos suyos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y le recibieron. Me es necesario permanecer en ti. Eso es recibirle. Nosotros muchas veces confundimos esto de recibirle, haciéndole hacer a una persona nueva la oración del pecador.
Pero poco tiene que ver con esto. Recibir a Cristo es darle hospitalidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Recibir a Cristo es recibirle permanentemente para que Él todos los días esté con nosotros. Los escribas y los fariseos en Mateo 2:16 le criticaban. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Y al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Allí Él iba a posar, con ellos iba a comer. Allí María Magdalena, en uno de estos acontecimientos, rompió un frasco de alabastro de nardo puro y los derramó sobre los pies de Cristo. Fue cuando Él estaba posando en la casa de alguien. Fue allí donde permaneció en el corazón de María para siempre. Ahora, aún después de la muerte, Él permanece en nosotros. La pregunta es, ¿pero permanecemos nosotros en Él? Él nos ha buscado como su morada. El que no tenía dónde recostar su cabeza, hoy nos ha elegido a nosotros para poder hacerlo. Le hemos dado la cabida. Lo hemos recibido con gozo en algún momento, pero permanecemos en ese gozo y en ese amor. Sobre todo hoy, donde todo está tan convulsionado, donde todo está tan incierto, nosotros los cristianos es donde permanecemos firmes en nuestra esperanza. Y que Él permanezca en nosotros ya no depende de Él, porque Él ya lo hizo todo, y lo último que tenía que hacer, el último enemigo por vencer, el gran enemigo por vencer, era la muerte, y lo hizo. Si nosotros usáramos nuestra razón intelectual por lo que hemos leído anteriormente, podemos decir que una persona inteligente permitiría que Cristo permanezca en nosotros. Pero podemos permanecer nosotros en Cristo solamente con el intelecto. ¿Hasta dónde a nuestro intelecto y nuestro ser racional, aquel ser que ve la realidad, puede seguir manteniendo esa comunión íntima y perfecta con Él? Cuando uno ve los acontecimientos del mundo, cuando ve las realidades, y aún antes de esto, muchos en un momento de emoción dijeron haber aceptado a Cristo y haber recibido a Cristo. Pero en el momento que terminó la necesidad, en el momento que pasó todo, en el momento que esa necesidad fue suplida, ya nosotros racionalmente descartamos el hecho de que le sigamos teniendo a Él. Ya volvemos a confiar en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, despidiéndolo al Señor de nuestra casa, diciéndole: bueno, muchas gracias. Cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, se produjo una transformación en él extraordinaria. Pero ya más adelante vamos a hablar sobre esto. Ahora,
si nosotros somos impactados en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, en nuestro amor por lo que Él hizo por nosotros, esto se traduce en poder de Dios para el que cree. Ese poder de Dios que no radica en nosotros, sino que viene de Él. El poder de Dios que nos permite confiar y poner toda nuestra esperanza en Él. Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto es tan claro. Ahora dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esto de la limpieza significa que hay algo externo que hace que nosotros de alguna manera estemos sucios. Cuando se pone sucio o excedido o con algún fruto que no proviene del Padre. Cuando una planta, y parece paradójico esto, ¿no? Cuando una planta lleva muchos frutos, ¿no? Cuando esta planta comienzan a brotar las flores y esta planta se llena de fruto. Parece paradójico, como decía, pero viene el viñatero y empieza a cortar para que esos frutos no sean frutos pequeños. Y es cierto, hay muchas veces que nosotros debemos de dejar de llevar esos frutos que a nosotros nos parecen importantes en nuestras vidas. Y permitir que el Padre los corte para que los frutos que verdaderamente importan, si hablamos de una vid, que los racimos, ¿no es cierto?, puedan crecer con toda su fuerza y a mostrar y producir mejores frutos, ¿no es cierto?, de una calidad extraordinaria. Uno ve un racimo de uva de una vid ya podada y la verdad que son descomunales, preciosas, hermosas a la vista y al paladar. Los frutos visibles, unos racimos inmensos, grandes. Esa vid seguramente fue podada. En nuestra vida nosotros damos mucho fruto, pero no todo el fruto es bueno. Hay mucho fruto en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, que de nada sirven solo para mostrar el orgullo humano y decir: mira cuánto fruto tengo, para mostrarse a los hombres. Pero nuestro fruto no tiene que resplandecer a los ojos de los hombres, porque indudablemente eso ya tiene una paga, sino que el mejor fruto tiene que estar aprobado por Dios. Y por eso que necesitamos esa poda y esa limpieza. Muchas doctrinas de hoy tratan de que nosotros llevemos frutos,
que no son considerados por el Padre necesarios. Y si ustedes miren las corridas que hemos tenido en este mundo, yo mismo lo puedo decir, yo trabajaba de lunes a casi sábado, sí, porque hasta los sábados a la mañana tenía que ir a la empresa a rendir mis papeles. Salía el lunes y volvía el sábado. Y de alguna manera estaba mal, lo hacía para que mi familia estuviera mejor. Las intenciones eran buenas y el mundo está cargado de intenciones buenas. Y cada uno de nosotros tiene muy buenas intenciones. Y es trabajar para que nuestra familia tenga de todo. Yo recuerdo que mi familia tuvo una de las primeras computadoras. Recuerdo la risa de los chicos cuando se pudieron comunicar por internet por primera vez con chicos cristianos de no sé qué parte, y ya hablaban y se reían. Ahora, ¿cuánto me costaba eso? Eso me costaba el separarme de mi familia durante toda la semana, en no estar en los aniversarios de casado, en no estar en los cumpleaños de mis hijos, en no estar en las fiestas del colegio de mis hijos. Todo eso me costaba. Todo eso me costó. Porque eso no se recupera más. Hoy el mundo frena todo esto. Hoy Dios frena al mundo y nos hace permanecer en casa, nos hace permanecer en Él, para que nosotros también podamos enseñar a nuestros hijos a que Cristo quiere habitar en su corazón y quiere permanecer en ellos. De que esto que nosotros, esta vertiginosidad que yo hablo, nos hace vivir una realidad falaz. Aquellos papás que pudieron estar hoy con sus hijos, este tiempo con sus hijos, estoy seguro que han podido compartir un montón de cosas, un montón de experiencias, un montón de pensamientos, la palabra y la oración con sus hijos. Aquellos padres que están entregando todo su amor para cuidar a otros, están llorando por la necesidad de estar en sus casas y de permanecer en sus casas y de estar con sus hijos. Entonces nos damos cuenta de que de alguna manera la realidad es algo relativo y que nuestras esperanzas como cristianos, fíjense, no están colocadas en nuestra realidad actual. Nuestra esperanza está colocada en un futuro y ese futuro está garantizado por Cristo, y ese futuro lo garantizó Cristo en la muerte en la cruz. No solamente por haberse llevado nuestros pecados, sino porque en su muerte, al resucitar, nos demostró la anticipación de ese futuro. Pero vamos a seguir analizando este tema y hablando. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en todas sus cartas, pero voy a tomar como referencia la carta a Colosenses. La carta a Colosenses del capítulo 1 al capítulo 7. Segunda de Colosenses 1 a 7, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ya que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden
vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto es precioso. La carta de Colosenses fue escrita por Pablo entre el año 60 y 61. Fue escrita en Roma, y si ustedes se acuerdan en las predicaciones anteriores, cuando yo hablé sobre Onésimo y cómo de alguna manera en la carta a Filemón Pablo justifica a Onésimo y me dio el pie para hablar de la justificación. Esta carta fue enviada a Filemón en manos de Tíquico y Onésimo, y fue recibida por Epafras, discípulo de Pablo que pastoreaba la iglesia de Colosas, la cual él no conocía sino por referencia. Si nosotros vemos con cuánto amor y con cuánta pasión les escribe a ellos, y con cuánta pasión escribe las cartas Pablo, incluso cuando él estaba en prisiones por no poder verlos. ¿Sabe una cosa? El hecho de no poder estar cerca de la iglesia hoy despierta también esa pasión por hablarle a la iglesia y por cuidarla, porque uno no está ahí. Bueno, esto lo he sentido desde el principio, cuando alternativamente tanto la pastora como yo viajábamos a San Francisco, y nuestra no quiero decir, no es la palabra desesperación, porque no estábamos desesperados, pero sí nuestra preocupación o ocupación, ¿no es cierto?, de que nuestros hermanos sigan instruidos en la verdad de Cristo y sean edificados en la sana doctrina. Era, la verdad, provocaba en nosotros una tensión, y fuimos descansando en nuestros líderes, y por eso encomendamos tanto a nuestros líderes que sigan manteniendo esta línea de sana doctrina y que sigan manteniendo el contacto con cada uno de los hermanos de la congregación en San Francisco. Pero hoy también vemos que esta preocupación que nosotros teníamos por los hermanos allá, la estamos teniendo por todos los hermanos aquí también, porque parece que nos hubiéramos desconectado. Ahora estamos desconectados. Nosotros tenemos toda la intención de que en Cristo Jesús estemos conectados. Cuando doblamos todos los días nuestras rodillas, no cesamos de rogar al Padre para que por su Espíritu Santo les recuerde sus palabras, tus palabras, Señor. La palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Tenemos que tener en cuenta de que la ciudad de Colosas no estaba tan lejos de Éfeso, a tan solo unos 150 kilómetros, y Éfeso fue un punto neurálgico en la predicación de Pedro, y donde muchos hermanos se habían convertido, y de allí salió una congregación, y Epafras era un discípulo de Pablo, inspirado por el mismo Pablo directamente y enviado a la congregación de Colosas. La importancia de aquellos que han crecido a la par nuestra y que hoy pueden compartir la palabra
y tienen la obligación de cargar en sus espaldas a los más pequeñitos y ministrar al pueblo de Dios, aún en estas circunstancias donde no tenemos la posibilidad de hacerlo cara a cara. Pero este virus llega indudablemente, ¿no es cierto?, de la mano de la soberanía de Dios y de su perfecta voluntad en un tiempo donde nosotros podemos estar en contacto vía redes y por distintas maneras y formas que la tecnología nos permite a comunicarnos y transmitir el Evangelio de Jesucristo. Las cartas de Pablo eran un manantial de agua fresca para aquellos que las recibían, aun cuando en las cartas de Pablo había reprensión. Digo las cartas de Pablo por decir las cartas de Pablo, pero están las de Juan, pero están las de Pedro, están los evangelios. Y el propósito de esta carta, la de Pablo, era de disuadirlo de enseñanzas erróneas. Y en este caso las enseñanzas erróneas venían de los gnósticos, que de alguna manera se filtraron en la iglesia de Colosas para desviar la fe de algunos. Y esto habla en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal. O sea, hay que descifrar un poquito lo que Pablo les estaba diciendo. Pero en este caso, esta predicación de estos gnósticos, y ya les voy a definir quiénes eran los gnósticos, ¿no es cierto?, que profesaban un culto a los ángeles, y sobre todo gnóstico significa conocimiento, y exaltaban su intelectualidad y su conocimiento. Y acá Pablo dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y ustedes saben que en este culto iban escalando y creciendo y tomando autoridad aquellos más atrevidos que trataban de alcanzar este conocimiento. Afectaba la humildad de la mente y las formas de adoración del creyente, dice el original griego, sobre ángeles y otras cosas. Y saben, cuando Pablo habla aquí, entremetiéndose en lo que no han visto, el original griego dice poniendo pie en iniciación mística. O sea, poniendo pie en el misticismo, en fábula, siendo inflados por el orgullo, por el entendimiento de una mente carnal, indudablemente para satisfacer solamente sus deseos. Entonces quiero acá juntar dos cosas. La concupiscencia de nuestra mente sobre los buenos deseos que nosotros tenemos son esos frutos innecesarios que cuelgan de nosotros y que hace que los verdaderos frutos, los frutos espirituales, no puedan crecer al tamaño necesario para poder satisfacer a otros, y que no se hagan evidenciable la grandeza de Cristo en nosotros. Son frutos que, al estar mezclados, los frutos de la carne con los frutos del Espíritu, pasan desapercibidos. Si a estos frutos, si a esta condición del árbol, nosotros le agregamos que somos influenciados por otras doctrinas, porque
El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas. ¿Y saben lo que es una corriente sincrética? Es la tendencia de juntar y de armonizar corrientes de pensamientos o ideas que son opuestas, filosóficas y religiosas, y que llegan a mimetizarse con el cristianismo en los primeros siglos de aquella era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético, después de llevar una etapa, ¿no es cierto?, de pleno reconocimiento, ¿no es cierto?, tanto pagano como cristiano, porque había un gnosticismo pagano, ¿no es cierto?, que es la ciencia del conocimiento intelectual, que niega a Dios, pero también había una ciencia del conocimiento de Dios, pero que no era un conocimiento verdadero de Dios. Nos habla en Colosenses de que de alguna manera Él ya nos ha provisto en Cristo y en su residencia en nosotros de estas plenas riquezas, de pleno conocimiento. Mire, Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones. Para los que hoy están desconsolados, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, ¿dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de la sabiduría y del conocimiento? Están escondidos en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. No debemos preocuparnos por nada más. Si Él reposa en nosotros, nuestra búsqueda va a ser de ese tipo de conocimientos. Nuestros frutos van a ser evidenciables en ese tipo de conocimiento y no en otros que alguien nos quiera de alguna manera perturbar nuestro pensamiento y desviar nuestra creencia sobre nuestro destino futuro. Y ya lo voy a explicar un poquito después. En el capítulo 2, Pablo da un grito imperativo en contra de las falsas enseñanzas a las que eran expuestos algunos por una clase de engañadores, no pocos peligrosos para la fe cristiana, pero Pablo hace énfasis en algunas características particulares que poseía esta congregación, y creo absolutamente que era gracias al pastor que él estaba, Epafrodito, que supo enseñarle la sana doctrina que había sido recibida, que él había recibido directamente del apóstol Pablo. Y Pablo era garantía de esas doctrinas, y aunque no conocía a los colosenses, él se sentía garante de la palabra que les era predicada a ellos. Esto no es menos peligroso de lo que enfrenta hoy la iglesia. Hoy la iglesia de Jesucristo tiene que saber a quién escucha. Hoy la iglesia de Jesucristo que vive, que está y que permanece en sus casas, cuando prende el televisor, cuando escucha a algunos predicadores que desvían de la verdad a su pueblo, tiene que saber discernirlos en el Espíritu. Y la única manera de discernir es conocer las Escrituras. Por eso, aún los de Berea fueron ponderados, porque mientras Pablo hablaba, ellos escudriñaban el Antiguo Testamento
para ver si esto era cierto. ¿Y por qué escudriñaban el Antiguo Testamento? Porque Cristo es el Cristo de toda la Biblia, y diría más, es el Cristo de toda la historia del hombre. Pero ya en un ratito me voy a referir a esto. Decía que esto no es más que el peligro que enfrenta hoy la Iglesia. También hay enseñanzas heréticas, humanistas, centradas en satisfacer las necesidades psicológicas del ser humano por sobre las verdades espirituales del Evangelio de Jesucristo. Dicen hablar en nombre de Cristo, pero hablan para su propio beneficio. Tienen apariencia de piedad, ¿no? Tienen apariencia de un sentimiento de compasión o de un sentimiento de misericordia hacia alguien que sufre o que padece, pero en realidad niegan la efectividad de la misma. Solamente son de palabras, porque cuando ustedes le piden las obras, las evidencias de las obras, ustedes se van a dar cuenta que toda piedad se convierte en impiedad, que desaparece la misericordia, que cuando deja de ser redituable para ellos, estas características que tienen que ser perdurables en el cristiano desaparece. No es muy diferente que en el mundo, cuando las cosas empiezan a resultarte difíciles o cuando las circunstancias son adversas, los amigos desaparecen. Aquellos que decían ser tus amigos, porque son amigos entre comillas, desaparecen. Bueno, no es muy diferente. Aquí lo van a poder comprobar cuando usted está en una plena necesidad. El verdadero pastor está al lado y permanece porque Cristo permanece en él. Porque Cristo genera tanto en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque el pastor es amonestado, porque le hace ver hasta en visiones la necesidad de sus hermanos, o hasta en sueños la necesidad de su hermano. El otro día una hermana dice, orando por usted, pastor, vi esto y esto, y ¿cómo no tomarlo? ¿Cómo no apreciarlo? Está orando por mí. Es la verdad que yo le creo, y no solamente le creo, sino que le agradezco. Porque somos advertidos, porque somos cuidados también nosotros por la iglesia que nos habla, por la iglesia que es inspirada en Dios, y por la iglesia donde Cristo no solamente posa por un tiempo, sino que permanece, porque la persona que me lo dijo es una persona de toda la vida con nosotros y que nos ha demostrado fidelidad a nosotros en todo. No a nosotros solamente, le ha mostrado fidelidad a Dios y en sus cuidados por nosotros. Vemos Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora, nosotros no hemos visto a Cristo, ni tampoco hemos visto al Padre. Ahora Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero anteriormente, Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Ahora, ¿a qué se refiere Jesucristo con el camino? ¿Que Él es el camino para llegar a Cristo? ¿Para llegar al Padre? Sí, no me cabe la menor duda de que Él es el camino para llegar al Padre.
Pero ¿dónde comenzó este camino? Porque si nosotros olvidamos la historia, que es en donde nosotros hoy tenemos que ponernos los ojos, nos da esta perspectiva de anticipación del futuro. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo en toda la historia, en la historia de la creación, en la historia del primer hombre, viniendo a ser Él, el segundo Adán ya encarnado, el que vino a restaurar todas las cosas. Pero antes de venir a restaurar todas las cosas, también vemos al Cristo en la historia del pueblo de Israel. Lo vemos al Cristo manifestarse en la boca de los profetas y en los profetas hablar de Él y del cumplimiento, y también lo vemos en el cumplimiento de sus promesas. Entonces todo lo que el Padre habló por boca de los profetas de Él se cumplieron en un futuro y se manifestaron cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso también es consecuencia de la verdad. Si yo no fui una ilusión en la boca de los profetas, yo no fui una fábula en la boca de los profetas, yo fui una realidad en la boca de los profetas, porque esa realidad se concretó en el tiempo oportuno. Por eso nosotros decimos que a la resurrección de Cristo, Él, como el primogénito de Dios y como primicias de la resurrección, es algo concreto para los que creemos, porque no creemos en un futuro incierto, sino creemos en el futuro que nos ha sido mostrado desde el principio de los tiempos hasta ahora, y que toda palabra hablada por los profetas en el Antiguo Testamento fue una verdad en Cristo Jesús. Y acuérdense de ello. Yo no me voy a poner a relatar cada una de esas palabras, pero sí a decir que era veracidad. Y Cristo es la verdad porque no habló su propia verdad, sino que habló la verdad del Padre. Y la verdad del Padre que nos dio a conocer. Y en esto podemos conocer al Padre. En Cristo podemos conocer al Padre. Y si no solamente eso, sino que también fue acompañado por sanaciones y prodigios que solamente el Padre podía hacer. Estuvo entre nosotros hecho hombre, y aquí también parte del camino. Anduvo entre nosotros sanando, echando fuera demonios, haciendo ver a los ciegos, caminar a los paralíticos y anunciando su muerte y anunciando también su resurrección. Y aquí nosotros también vemos la veracidad de su palabra. Esto también se cumplió, y este cumplimiento no solo es testificado por la palabra de Dios. Y este es un tema importante para los historiadores, para aquellos que dicen esto es una verdad. No solamente porque lo dice la palabra, sino porque 50 años después había todavía testigos de la resurrección de Cristo y textos paralelos que hablaban sobre estas cosas. Nosotros, los que creemos, no nos hace falta todos estas comprobaciones. La Biblia para nosotros es un todo, pero para aquel que no cree, para aquel que dice yo no lo he visto, la historia habla de Cristo, la historia, no solamente la palabra, sino todos los textos paralelos hablan de Él y hablan de su obra. Y si Él dijo que era la resurrección, también dijo que era la vida. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, mi amigo, ¿cómo no vas a creer en Él en estos tiempos tan particulares? Hoy tenés esa posibilidad de hacerlo. Hoy tenés la posibilidad de abrir la mente, no solamente desde una concepción de la fe religiosa, sino que estoy hablando a tu intelecto para despertar en tu intelecto la fe en Jesucristo.
para que creas en Él. No solamente porque la palabra lo dice, sino porque fue un hecho y fue una verdad. Y si crees en la historia, también debes creer en los hechos de la historia. Porque esto es lo comprobable. Y si sos una persona intelectual, te darás cuenta que en tu intelectualidad y cuando has tenido que estudiar y cuando te has recibido en alguna profesión, cualquiera sea esta, te has remitido a otros textos que fueron escritos en el transcurso de la historia, fundamentados en hechos. Y yo lo que te estoy hablando es de hechos concretos sobre la existencia y la veracidad de Cristo. Es la verdad por la misma razón de lo que venimos hablando, y la vida porque su resurrección nos deja claro que la muerte no lo pudo retener. Y si nosotros vimos que las promesas anteriores fueron la anticipación del Cristo, el Cristo es la anticipación de las promesas que el Padre nos hizo por medio de Él con respecto a nuestra resurrección y a nuestra vida eterna. Entonces, he aquí, el camino está completo. Él nos mostró la anticipación de nuestro futuro, y en eso radica nuestra esperanza de fe, y en eso nosotros guardamos el testimonio de nuestra fe para predicarlo a otros. En Colosenses capítulo 5 dice: porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y elijo este pasaje porque cuando habla aquí de la firmeza, habla de una firmeza militar. En la transcripción del griego habla de una firmeza militar, ¿no? ¿Vieron cuando qué deleite es ver, ¿no es cierto?, un desfile militar, esa armonía, ¿no es cierto?, que hay en ese desfile militar? Pero también esta confianza radica en la firmeza y en la fuerza que tiene esta disciplina militar para hacerle frente a situaciones adversas. Y él decía que los miraba a los colosenses como gozándose de su fuerza y de su firmeza, animándoles a no ser persuadidos por estas palabras engañosas, cargadas de humanismo, leídas en libros de autoayuda y que no son fundamentadas en la fe en Jesucristo nuestro Señor, ni en el conocimiento de la verdad transmitida por el Padre en Él, y Él permaneciendo en nosotros a través de su Espíritu Santo para recordarnos cada una de estas palabras. Despertemos, hermano, a esta realidad que es la verdadera realidad, porque ya vemos cuál es la realidad del mundo, ya vemos cómo el hombre ha construido el mundo, ya vemos cuál es el futuro del mundo si seguimos en estas circunstancias. Hoy tenemos incertidumbre, incluso ya no es por el coronavirus. Ahora del coronavirus vamos a saltar, ¿no es cierto?, a una incertidumbre económica. Y ustedes me pueden decir, pero es una realidad, más los que confían en Dios, han puesto toda su esperanza en la providencia divina. Esa providencia que es una anticipación para nosotros, porque Dios nunca ha dejado de proveernos, ni dejará de proveernos.
me gustaría hacerles escuchar una palabra que tuve al principio de este año. Pero no la palabra de, a ver si mi asistente me puede ayudar, para ver si la puedo encontrar aquí. Gerardo. Es, no es de esas palabras, porque he escuchado palabras, he escuchado a algunos predicadores televisivos diciendo que el 2020 iba a ser un año espectacular, lleno de... y lanzaban promesas y lanzaban profecías falsas que no se cumplieron y que no se terminarán cumpliendo. Mas la verdadera realidad está puesta justamente en la historicidad de nuestro Cristo. Hay varias cosas que rescatar de este pasaje también. Y si ustedes ven, cuando yo leo, dice, mirando vuestro concierto, hay una armonía. Está hablando de una música armoniosa. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy en vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto. Este concierto es un concierto de alabanza, un concierto de adoración, pero como todo concierto, en todo concierto, cada instrumento tú toca la nota exacta. Esta situación que nosotros estamos viviendo no es para dispersarse de la iglesia, sino para cada vez estar más unidos en un verdadero concierto de adoración. ¿Cuánto tiempo hace que la iglesia unánime no doblaba sus rodillas delante de Dios y clamando al Señor en un concierto de adoración? Aún las personas que no son creyentes comienzan en distintos lugares, médicos, enfermeras, a doblar sus rodillas y a clamar a Dios en un concierto de adoración. El concierto de adoración que tendría que haber dado el mundo entero permanentemente, si no hubiese sido interpuesto la caída del hombre por su desobediencia y pecado. Entonces no está solamente la firmeza de permanecer, que es tan importante en este tiempo, sino de brindar un concierto de adoración. Dice la traducción al griego, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y cuando habla del Cristo, en la traducción del griego, habla del ungido, de el ungido. No está hablando de los ungidos, está hablando de el ungido. Tengamos mucho cuidado cuando ponemos nuestras miradas en un ungido, porque ese ungido puede llegar a no estar tan ungido si su predicación no es cristocéntrica, buscando la gloria y la honra de Dios. Hermanos, en este momento, un ungido ya no recibe aplausos. Podrá recibir algunos me gusta de sus seguidores en algunas redes, pero hoy el ungido recibe toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza de una manera armoniosa por toda la humanidad. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante el Señor.
No dice que la rodilla del cristiano, del evangélico, dice que toda rodilla se doblará ante el Señor, reconociendo que Él es el Señor. Llegan esos tiempos porque este es el principio de muchos males. En Colosenses 5 hay varias cosas que podemos rescatar, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Y es lo que hablaba. Porque así nos sentimos nosotros, los pastores, así nos sentimos nosotros, los que predicamos el Evangelio, así nos sentimos nosotros, los que llevamos una congregación adelante, que estamos ausentes en un cuerpo, pero no obstante, nuestro espíritu está ligado con el de ustedes, por el Espíritu Santo de Dios, por la persona del Cristo, por la persona del ungido y la del Padre, que lo conocemos y lo seguiremos conociendo a través de Él. Dice, gozándome y mirando. O sea, acá hay un gozo. Y acá Pablo dice mirando. ¿Mirando qué? Mirando, porque Pablo podía mirar las paredes del lugar donde estaba confinado. Y nosotros también podemos mirar las paredes de donde estamos confinados ahora en nuestra casa, pero no miramos eso, ni nos gozamos en eso. Nos gozamos en la iglesia de Jesucristo que permanece fiel, en la iglesia de Jesucristo que permanece velando, en la iglesia de Jesucristo que permanece al cuidado nuestro y nosotros al cuidado de ellos. Estamos mirando, y en este mirar trascendemos las paredes también como una anticipación de nuestra resurrección gloriosa en cuerpos de gloria. Podemos mirarlos a ustedes, verlos, orar por ustedes y gozarnos en las noticias que nosotros recibimos de que nuestro Dios sigue siendo alabado, de que nuestro Dios sigue ministrándoles, de que nuestro Dios sigue hablando. Por eso, hermanos, dejémonos de tantos cartelitos y comencémonos a comunicar personalmente. Y ahí es donde está por ahí mi apremio, que es que la iglesia tiene que seguir recibiendo la palabra y ser inspirado por la palabra oída. Háblense unos a otros, predíquense unos a otros, y cada uno de nosotros en Cristo Jesús y en escudriñando las Escrituras, prediquémonos a nosotros mismos todos los días buscándole a Él. Prediquémosle a nuestros hijos audiblemente, enseñándolos en la fe de Cristo. Vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo, algo que ya hemos hablado, vuestro concierto. Hermanos, permanezcamos unidos en la fe, brindándole un concierto al cielo, donde los mismos ángeles se deleiten de nuestra fe, porque ellos están viendo nuestro padecimiento, pero también están viendo cómo nuestra fe glorifica al Padre en circunstancias adversas. Y nuestra manera de andar también produce principalmente un beneficio espiritual. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y vuelve a decir aquí, y vuelve a tomar aquí
la palabra del Cristo, del ungido. Y otra cosa que del original griego se desprende es caminando alrededor de él. Esto, cuando yo estaba preparando esta palabra, me acordaba de una anécdota que pasó en mi familia. Resulta que mi abuelo era ferroviario y él tenía pasajes que le daban una vez al año. Y en un tiempo determinado, cuando una de mis primas, creo que tenía algo de 7 años, la llevaron a Buenos Aires, ¿no? Y la llevaron a reconocer, a conocer Buenos Aires. Y mi prima era muy inquieta, era terrible. Eso es lo que me contaba mi abuelo. Bueno, ahora creció mi prima, por las dudas me llegué a ver. Creció mi prima, y es una mujer totalmente madura, ¿no? Y bueno, resulta que ella se les escapaba en pleno Buenos Aires, con tanta gente, se les escapaba del lado de ellos y ellos la perdían de vista, y en varios momentos se desesperaron y dijeron, bueno, le vamos a dar una lección. Entonces, cuando se escapó, la venían siguiendo, pero cuando se escapó, ellos se escondieron y no dejaron de perderla de vista, hasta que ella se detuvo en un momento y le agarró como una especie de pánico al no poder verlos y al sentirse desprotegida. Cuando mis abuelos se acercaron, ella había irrumpido en llanto desenfrenados y ellos la consolaron y nunca más se apartó de ellos. Cuando me llevaron a mí, yo no sabía esta historia, pero al ver tanta gente que andaba de un lado para el otro, yo me agarraba de la pollera de mi abuela con una fuerza tan intensa por el temor a perderme, y seguía al lado de ella, y si ella doblaba para un lado me agarraba de la otra parte, o del derecho o del izquierdo, y ella me solía decir, dice, me vas a tirar la pollera abajo. Bueno, no importa, yo quería estar seguro. Entonces esto habla de caminar alrededor de él. Esto no está hablando, dice en Juan 1:12, dice, mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí no está hablando de recibir a Cristo mediante una oración de fe, a partir de provocar una decisión en base a una necesidad, a una enfermedad, ¿no? A una circunstancia familiar o una circunstancia financiera. Recibir a Cristo es darle la hospitalidad en nuestro corazón, es creer en sus promesas, y no solamente es en las temporales, de las cuales no me aparto, pero sobre todo de las promesas, de estas que hablamos, de las promesas eternas, de las promesas anticipadas, con la seguridad de su cumplimiento, porque las anteriores históricamente se cumplieron todas. Pues estas son las que cambian nuestra condición de ver la vida para siempre y de alcanzar la eternidad futura en donde nosotros hemos puesto nuestra esperanza. Y esto tiene que ver también con aceptar nuestra condición espiritual de rebeldía en contra de Dios, con la cual todos nacemos, de hacernos cargo que somos pecadores, de arrepentirnos y dar un giro y volver a Él. Este giro, este reconocer que necesitamos de Él en todo tiempo y bajo todas circunstancias y para siempre. No solamente hoy necesitamos de Él para preservar nuestras vidas, mañana necesitaremos de Él, ¿no es cierto?, para que nuestra economía no sea
afectada a tal punto que tengamos grandes necesidades. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces acá lo vemos claro. No es tu oración de fe. Esa es la oración del pecador, simplemente porque hice una oración. Y es más, el hacer una oración puede descartar todo tipo luego de relación con Él. Total, yo ya hice la oración. Mi hermano, es nuestra permanencia en Él y el permitir que Él permanezca en nosotros a través de todos los medios de gracia. Y de no apartarnos de su palabra y de visibilizar con nuestras obras nuestra obediencia genuina a Dios. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor. Aquí es Cristo hablando. Entonces les declararé, va a ser el mismo declarando, para los que declaran, decretan y establecen, usurpando la soberanía de Dios, la soberanía del Rey, porque la soberanía significa de que hay alguien que reina sobre nosotros. Nosotros no estamos para declarar, nosotros no estamos para decretar, nosotros no estamos para establecer, nosotros estamos para hincar nuestras rodillas e implorar que la soberanía de Dios se cumpla y que su voluntad se cumpla sobre nosotros, porque su voluntad es un sí y un amén para nuestro beneficio. Entonces Él sí va a declarar, Él sí va a decretar, Él sí va a establecer de que nosotros somos sus hijos. Pero aquí dice: entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el hecho que diga, que nos diga, no os conocí, tiene que ver justamente con darle hospitalidad a Jesús en nuestros corazones y obedecer su palabra. Si Zaqueo no se hubiese bajado del árbol y no le hubiera permitido entrar a su casa, ¿Cristo podría haber dicho que conoció a Zaqueo? No. Indudablemente hubiera dicho: no me permitiste que te conociera, no te conocí. El hecho de hacer estas oraciones emocionales nos remite a Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. No quiero ahondar en esto, pero si alguien me puede decir ¿dónde está la oración del pecador en toda la Biblia?, se lo voy a agradecer. Porque no está. Porque más que una oración, es mejor la adoración de todo corazón contrito y humillado delante de Él. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En Gálatas 3:1 podemos ver: oh Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esto se lo digo a todos los hermanos, y también a los hermanos allá de San Francisco, que Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, que no se dejen fascinar, que no se dejen convencer, que no se dejen engañar,
porque eso nos llevaría a la insensatez después de haber conocido a Cristo. ¿Saben una cosa? Santiago 2:19 nos aclara muy bien que no es solamente creer en Cristo, sino dejar que Cristo permanezca en nosotros. Por todas las maneras, hacer que Cristo permanezca en nosotros. Dice Santiago 2:19, ¿tú que crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora, estos son los tiempos. Y siguiendo en Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que, hermanos, estas son las condiciones, se puede decir, para permanecer en Cristo. Estar arraigados, o sea que nuestras raíces en Él sean profundas, que nuestro creer en Él no solamente sea un misticismo humanista generado por predicadores que solamente se mueven en la superficie de la psicología humana, sino que vuestras raíces estén echadas en lo profundo de la palabra de Dios. Este es el tiempo para escudriñar las Escrituras y encontrar al Cristo de la Biblia, encontrar al Cristo de la historia, encontrar al Cristo de la resurrección, encontrar al Cristo que habrá de venir y creer en Él. Estar sobreedificados en Él, que ya arraigados es importante, pero ahora sobreedificar, ¿no es cierto? Esto ya es la parte subjetiva, es la parte que nosotros, porque lo que está arraigado, lo que está abajo no se ve, pero sí se ve lo que está sobreedificado. Que nosotros podamos ver en ustedes y en ustedes en nosotros que Cristo ha sido sobreedificado en nosotros. Confirmados en la fe por el mismo Cristo, así como habéis sido enseñados, otras de las características, confirmados por un lado, y no es la confirmación con el moñito, que no sabes que es una fiestita más, como una fiestita del cumpleaños, porque después de la confirmación te hacían la fiestita de la confirmación y vos no entendía qué es lo que estabas haciendo. Esto de la confirmación de la fe se ve ahora en los creyentes. Es esa firmeza, es esa seguridad, es sostener la mirada y seguir confesando a Cristo, es despojarnos de la queja, es despojarnos de nuestro propio orgullo, en nuestras propias capacidades, sino decir, no me avergüenzo de aquel en quien he creído, ni me avergüenzo del evangelio que predico. Hoy lo voy a predicar con más ganas y con más fuerza. Y voy a estar arraigado y sobreedificado cuando pueda decirle por qué Dios sigue existiendo y por qué Dios se sigue manifestando aún hoy en esta circunstancia. Y hay una cualidad más y hay un requisito más: enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire, Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy que vivimos en la era del sentimiento cristiano, donde vamos a la iglesia a sentir a Dios, parece que la palabra no es suficiente. Queremos sentir, que nos impongan las manos para estar mejor. Decimos que sentimos el alivio, que queremos que el pastor nos ore, que queremos sentir. Vivimos en la era del sentimiento, de la autocompasión. Pero ¿sentimos al otro? ¿Pensamos hacia abajo? Hoy el Señor nos ha hecho doblar las rodillas a todos, ha hecho que nosotros inclinemos nuestras cabezas y podamos ver el mundo. El Señor dice, y cuando yo venga, hallaré fe en el mundo. Nosotros hoy no solamente tenemos que buscar a Dios y mirar hacia arriba, sino también saber mirar hacia abajo y saber entender que más allá de que lo que nosotros estemos pasando, sufriendo o viviendo, hay otro que está necesitando más que yo. Hay alguien que necesita sentir tu amor en la praxis. Hay alguien que necesita sentir tu amor práctico, sincero, un amor no reduccionista. No un amor que hace solamente lo justo y lo necesario como para decir, bueno, mírenme, acá está mi obra cristiana del día. Y yo voy a ir finalizando. Entonces Zaqueo, en Lucas 19:8, puesto en pie, mire, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es como pararse delante de la congregación y dar la evidencia delante de todo del bautismo, de que fue bautizado y confirmado en las palabras de Cristo. Él se paró delante de una gran cantidad de testigos y dijo estas palabras. Y es como el bautismo, cuando nosotros nos presentamos delante de la iglesia y decimos, he asumido esta responsabilidad porque la palabra de Cristo me ha conmovido las entrañas y porque yo quiero ser parte de esta comunidad. Quiero ser parte de mis hermanos, de los que creen lo mismo que yo. Aquí, Lázaro quería ser parte de él. Y quería que él permaneciera en su casa todos los días. Y esta fue la evidencia. No honremos solamente de labios, sino que nuestra evidencia también sea a través de nuestras obras de piedad. Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi hermano, mire a su costado, mire al frente, mire atrás.
y ahondemos en acciones de gracia. Esta también es la sobreedificación. Prediquemos el Evangelio, fundamentalmente, pero que este Evangelio alcance al otro a través de nuestras acciones, que podamos visibilizarla, que podamos decir, este es un verdadero Hijo de Dios, completo, íntegro, porque no solo lo que dice habla verdad, en lo que dice habla verdad, ni en lo que piensa verdad, sino también que en lo que hace da testimonio de la verdad que cree. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que este mensaje les haya sido y les sea de provecho. Les saludo en el amor del Señor, recordándome de ustedes todos los días, en oración, suplicándole al Señor sus misericordias sobre sus vidas. Los amo y los quiero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.